Saludos amigos, saludos querida Adelaida Martínez. ¿Cómo le va a usted? Usted está muy bonita, rosada. Gracias, blanco, usted muy bien azul. Combinada. El color más bello del universo, el azul. Fin de semana largo, aquí estamos. Así es. Oye la otra. Escogidita. Bueno, ya. Ya se descubrió. Sí. Escogidita, claro. Bueno, señores, damos la bienvenida de verdad. Tenemos un programa especial en la víspera de la celebración del 179 aniversario de la independencia de la República Dominicana, la independencia que nos dieron Duarte, Sánchez y Mella. Y a propósito de eso, tenemos un programa especial, Adelaida, con invitados especiales. Así es, entre colegas estamos hoy. 4 periodistas analizando los 2 años de gobierno, 2 años y pico, la tercera participación del presidente de la República en las memorias ante el Congreso Nacional, don Rudy González, que es parte de este staff, y le damos unas vacaciones a veces, y César Duvernay. Así que me deben todavía el cheque del doble sueldo, porque no vengo del año pasado. Saludos César. y muchísimas gracias, de verdad, un grandísimo honor estar aquí compartiendo con ustedes, que les voy a ser honesto y les confieso que donde ustedes están yo no digo ni de asomo que soy periodista. Oigan, a Me mi dijiste, tío, como dicen los colombianos. me dijiste ahorita fuera del aire que tú tenías con Ruta de la Actualidad, ¿cuántos años? 25 años, 25 años tiene Sí, la ruta de Y actualidad. yo vi uno de los videos que tú me mandaste hace unos años de cuando tú comenzaste, tú eras un bebé. Yo jugaba a vitilla en el... Así es. Ajá. Bien, pues estamos entre gente del periodismo que tiene una dilatada carrera en la comunicación, así es que vamos a entrar en los 2 segmentos para analizar lo que son los aciertos del presidente de la República y los desafíos o retos que tiene de cara al futuro. Pero vamos a ver antes un resumen de noticias que tenemos con Yarit Ortiz y después venimos con César Duvernay y Rudy González. Así es, Rafael y Adela. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen semanal de noticias. De inmediato pasamos a las informaciones. Dictan 1 año de prisión preventiva a profesor implicado en la muerte de la menor Esmeralda Riches. John Kelly Martínez deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya de Higüey. En otro orden, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el viernes 3 de marzo la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción a Jairo González, propietario de la empresa Harvest Trading Cap, quien es imputado por el Ministerio Público de estafar a 162 personas mediante criptomonedas por un monto aproximado de $100 millones. Asimismo, después de escuchar al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michael Dissen, quien al asumir su defensa acusó a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción PETCA de ser ratón de ferretería, las juezas del segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunciaron que emitirán su sentencia del juicio de fondo a la Operación 13 el próximo 6 de marzo. No se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. Por otro lado, el presidente Luis Abinader expresó que ningún proceso electoral ni actividad política disminuirá el plan contra la corrupción que tiene diseñado su gestión. Ningún evento, absolutamente ningún evento, ni político, ni electoral, ni de gobierno, nos va a nosotros a disminuir todo el plan que tenemos de la lucha contra la corrupción y de cero tolerancia. Escuchen bien, cero tolerancia a prácticas corruptas, dijo con énfasis, dejando entrever que optará por un segundo periodo presidencial. Y por último, el juez del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Víctor Gómez Vergés, falleció el pasado viernes a los 83 años de edad. Gómez Vergés, oriundo de Santiago de los Caballeros, en sus años de vida se desempeñó como abogado, político y escritor. Vergés fue padre del exdiputado del Partido Revolucionario Dominicano, Víctor Gómez Casanova.
Y pasando al plano internacional, desde hace 2 semanas las autoridades migratorias de Guatemala están exigiendo visa tipo B a los dominicanos que desean ingresar a esa nación. La medida había sido anunciada por el Instituto Guatemalteco de Migración a finales de enero, debido al incremento en el flujo de dominicanos que utilizaban ese territorio centroamericano como puente para llegar irregularmente a Estados Unidos. Continuando con las internacionales, hace un año el mundo empezaba a liberarse de las restricciones de una crisis sanitaria por la COVID-19 que había provocado miles de muertos y dañado las economías de todos los países. Nadie vio venir que un virus pudiera confinar países enteros, como ningún analista imaginó que una guerra llamaría a las puertas de Europa en pleno siglo XXI. Una guerra que para noviembre de 2022 en Ucrania contaba con más de 240.000 víctimas por el conflicto, entre ellos un aproximado de 40.000 civiles, aumentando el número de refugiados a 6,6 millones. Sin embargo, ambos bandos mantienen en secreto cuántos de sus soldados han muerto. Este viernes 26 de febrero se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania. El conflicto podría agudizarse tras la reciente visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien simbolizó su apoyo sin fisuras a Ucrania, con una visita sorpresa a Kiev. El mandatario estadounidense anunció una ayuda adicional al ejército ucraniano por un valor de $500 millones. Hasta aquí el resumen de noticias nacionales e internacionales. Yarit Ortiz para Reseñas. Gracias por continuar con Reseñas después de haber escuchado el resumen de noticias con nuestra querida Yarit Ortiz, que siempre está ahí acomodando y tratando de que todo salga bien en el espacio. Hoy tenemos un pase de balance de la gestión de casi 3 años del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona a propósito de su tercera rendición de cuentas, que es este lunes. Don Rudy, César, Rafael. Luis Abinader, recordemos que empezó a gobernar sin experiencia de Estado en una época difícil, con una pandemia, no vivida desde hace muchos años, muchos años. Y decía don Rudy, recuerdo, cuando hicimos un análisis una vez, este ha sido un gobierno que desde que empezó fue administrando crisis. Fue administrando crisis y sigue administrando crisis a propósito de lo que está pasando en el mundo, Crimea, Rusia, que todavía persiste en perjudicar la economía mundial, la inflación. Y recuerdo que en la pasada rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, él decía esa parte y hacía énfasis, lo que nos toca es ahora tratar de reducir esos efectos de la inflación mundial. Pero estamos aquí para hablar de los aciertos y sobre todo de los desafíos que tiene el gobierno de cara a lo que le queda en esta gestión. Rudy. Mira, difícil, gracias a Adelaida, Rafael, César, qué placer compartir contigo. A mí no me gusta hablar de las virtudes y los triunfos de un gobernante, porque para eso lo puso el pueblo ahí, para administrar el Estado. Y yo creo que el presidente Luis Abinader ha administrado el Estado durante estos 2 años y medio. Sin embargo, es injusto decir en las condiciones en que ha administrado el Estado. Claro. Esas condiciones han sido sumamente precarias y difíciles, económica y además de eso, en cierto modo, hasta socialmente. El gobierno ha tenido la virtud, para mí, más que inaugurar un acueducto o inaugurar un hospital, mantener una estabilidad social en el país, una estabilidad política y sobre todo navegar en una forma horizontal dentro de los desafíos de la economía, que son desafíos muy difíciles, sí, porque nosotros tuvimos la virtud, la suerte, de que entramos en la pandemia, pero teníamos una economía bastante saneada, o sea, con un déficit acumulado cada año, pero
perdón, que navegaba dentro de una situación tolerante, que se podía manejar. No estábamos dentro de un ambiente de crisis. La crisis fue sanitaria y la pandemia, claro, sí aceleró problemas de la economía. Tuvimos una suerte que es que durante la pandemia, y todavía al día de hoy, no hubo escasez de alimentos en República Dominicana. La producción agrícola, la producción de alimentos ha funcionado. Lo que más preocupa a la gente son, según las encuestas, la seguridad ciudadana, el desempleo, el costo de la vida. Sobre todo. Si el costo de la vida se dispara y comienzan las protestas y las quejas, el ambiente social se contamina, podemos llegar a problemas de desestabilización política y con una economía supeditada al vaivén de lo que pasa en el mundo, podemos tener dificultades. Este año, Luis Abinader entra en el periodo de gobierno de su tercer año, su último año a partir de agosto, pero a partir de ahora, de esta primavera, entra justamente en el último año previo a las elecciones. Es un año preelectoral, un año peligrosamente difícil. Muy difícil. Porque se le saca en cara a un gobierno y a un gobernante todo lo malo y hasta se deja de ponderar lo bueno. Eso es normal que ocurra en los procesos electorales en República Dominicana. Entonces yo enmarco simplemente el mantenimiento de la estabilidad social, político, económica como el principal logro que ha tenido el gobierno de Luis Abinader, salvando esto o aquello, son puntos luminosos. César Rubén. Ciertamente, gracias, y gracias a ustedes de nuevo por esta oportunidad. Evidentemente que lo que dice don Rudy se aparea con la realidad. Estamos hablando de 29 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, manejándose en situaciones extremadamente difíciles, como acabamos de escuchar, una crisis sanitaria que devino en una crisis económica y donde logramos, desde el punto de vista del manejo, números muy positivos, a punto tal que la Organización Mundial de la Salud ha ponderado el manejo que se le dio en República Dominicana a todo lo que tuvo que ver con la COVID-19, que hacemos una puntualización, es un escenario, y fue un escenario donde no había referentes de ningún tipo. Entonces, en República Dominicana no hubo una escasez en tiempos muy difíciles de obtener, de vacunas. Y eso también hay que ponderarlo al presidente Luis Abinader, que tuvo que hacer las gestiones y las diligencias diplomáticas, incluso hasta tomando riesgos, para que el país pudiera tener esas inoculaciones que permitieron que la población fuera vacunada. En adición a eso, también tenemos que reconocer que ha habido en estos últimos años, y específicamente en el último, una recuperación económica. Obviamente con el turismo como buque insignia, que también ha sido un punto luminoso y tomado en consideración para los aplausos al presidente Luis Abinader, que ha logrado números que ya están muy por encima incluso hasta del momento prepandémico. Entonces eso está ahí. Eso evidentemente pues ha logrado que la reactivación económica sea una realidad, que según las cifras que establece el Banco Central tengamos unos números halagüeños en cuanto a la generación de empleos, que el sector zona franca haya vuelto a renacer, a resurgir después de la pandemia, y todo eso está documentado en los informes que hace el Banco Central. Esto se reduce y se potencia en una estabilidad macroeconómica. El tipo de cambio se ha mantenido, y eso es importante. Se ha mantenido el tipo de cambio, lo que ha generado también que algunas calificadoras de riesgo le hayan dado puntuaciones positivas al país. Entonces, si usted analiza todo eso, estamos ante un buen desempeño macroeconómico, estamos, como dijo el maestro don Rudy, estamos ante un país que no tuvo ni desabastecimiento, porque no hubo desabastecimiento, y que si bien es cierto, todavía
todavía tenemos la situación de la inflación, para nadie es un secreto, que tiene un componente externo bastante fuerte y donde el gobierno ha asumido el compromiso, y más que el compromiso, el peso de subsidiar tanto los programas sociales, Supérate, la inclusión en el Seguro Nacional de Salud, en el sector subsidiado que se ha avanzado, pero también de los combustibles, para evitar que el precio de los mismos pues haya subido. Entonces, todo eso le dice a usted que estamos ante un gobierno que ha tenido que administrarse en situaciones muy críticas y que no obstante a eso puede mostrar números de conveniencia. César, Rudy, Adelaida, hay un elemento que yo veo en el manejo de una crisis, porque el globo, el mundo, está dentro de una crisis, que no vamos a entrar a analizar ahora porque no hay espacio para eso. Esa situación sanitaria generada por el COVID-19 generó una crisis a nivel global. Ustedes han hablado de eso, pero tuvimos nosotros la suerte como nación y el presidente de la República también de tener a la vicepresidenta de la República que ha demostrado una capacidad gerencial, un manejo, una mujer extraordinaria, manejó la crisis. El presidente, si tuviera 10 personas como la vicepresidenta, esas situaciones que ocurren en un gobierno que uno ha visto por los años no ocurriesen. Pero esa crisis que fue un desafío para nosotros y para el mundo como país, que ustedes la han visto, ¿cómo ustedes ven el elemento de las personas que están en el gabinete del presidente, partiendo de la experiencia de la vicepresidenta, Rudy? Mira, qué bueno que tú tocaste ese tema. Yo no sabía por dónde entrar el tema. Tú me pusiste una forma roja. Uno de los problemas que tiene el gobierno, no uno de los problemas, una de las expectativas que da el gobierno de Luis Abinader es que todo el mundo entiende, yo no soy de los que tampoco lo entienden, que el gobierno anda por un lado y el presidente anda por el otro. Que no hay una sintonía completa en el presidente con su equipo de colaboradores. ¿Qué pasa? El presidente Luis Abinader es un presidente popular y populista. Él es popular porque es un tipo que está que se acerca a la gente, que se acerca al pueblo, que está en el pueblo todos los días. Y es populista porque le gana, él sabe lo que está haciendo y él aprovecha las circunstancias para proyectarse y para formar un nombre, una figura del Estado en su entorno. Porque Luis Abinader, como todos sabemos, llegó sin la experiencia de Estado a la presidencia en un momento de crisis. Él lo ha aprovechado muy bien y lo ha hecho bien. Cae bien porque es elegante, es alto, siempre tiene una sonrisa, no es como Danilo Medina que era un huraño, no era como Leonel Fernández que era distante, no era como Balaguer que tú no sabías cómo estaba o no estaba. Cuando tú llegabas al despacho, tú salías del despacho, te preguntaban, ¿cómo está el hombre hoy? Entonces, son temperamentos totalmente diferentes. Entonces, realmente, su gobierno, sus funcionarios, son funcionarios subalternos de Luis Abinader. Pero hay un problema. Cuando un gobierno vuelca hacia la administración pública, a sus dirigentes políticos, pasan a ser políticos que entienden que se ganaron esa posición y que ellos son, y hay gente que se cree que son más que el presidente porque son verdaderos veteranos políticos. Y hay otros que vienen del sector privado o de otras latitudes que entienden que mi compromiso es porque yo soy un técnico. Y yo soy yo porque soy yo. No son desobedientes al presidente, no lo son. Pero se ve algunas distancias, como algunas cosas que ocurren. Entonces ahí entra la figura de la vicepresidenta, que es tu pregunta. La vicepresidenta ha sido la excepción en el gobierno. Primero, no es una mujer que le hace sombra al presidente. No anda pretendiendo ser presidenta. Va a comenzar por ahí. Ya lo sabe. Es una gerente de crisis.
una mujer que vino de la academia, pero se ha comportado además esa y la señora elegancia. Nunca ha dicho una frase destemplada. Puede haber dicho algo que se equivocara o que no fuera, pero nunca ha acusado a nadie, ha maldecido a nadie, nunca ha hablado con desprecio de nadie ni de nada. Al contrario, se la ha visto como un eje importante para enfrentar crisis. Ojalá, cualquier gobierno, ojalá Biden tenga una vicepresidenta como Raquel y no Kamala Harris. Sí. Que se sembraron expectativas y Muchas expectativas. Y ha sido una desilusión Sí. en el futuro relevo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Raquel Peña ha sido uno de los puntales principales del sostenimiento de un gobierno, en este caso el de Luis Abinader. Hay una situación para aportar en algo que, como ustedes han dicho, es evidente. La excelentísima señora vicepresidenta de la República, al igual que el presidente Luis Abinader, no había tenido una experiencia de Estado como tal. Entonces, son prácticas que vienen del sector privado. La eficiencia del sector privado queda demostrado en el caso. Bueno, sí, pero ella fue vicerrectora administrativa de la Pucamaima, pero tuvo también una participación junto a su difunto esposo en los sectores económicos de Santiago. Entonces, estamos hablando de organización y métodos, estamos hablando de gerencia aplicada. Y es lo que hizo en el Gabinete de Salud cuando se le dio esa responsabilidad, y también cuando ha tenido que actuar cual si fuese bombero en situaciones donde el presidente, para poner un caso lamentable, tuvo que mandarla al Ministerio de Medio Ambiente a raíz de lamentable... Y ahora en el eléctrico. Exacto, y en el eléctrico del lamentable homicidio de Orlando Jorge Mera, donde tuvo que organizar ciertas cosas, la mandó allá, también en el gabinete eléctrico. O sea, ha sido una herramienta del presidente de la República precisamente que anda buscando resultados. Y llama la atención que ambos son, digamos que, inexpertos en lo que había sido la experiencia de la cosa pública, no así de la gerencia. Entonces ha logrado pues administrarse de manera correcta en ese sentido. Evidentemente, y como ustedes han manifestado, más que todo el maestro Rudy, hay algunos funcionarios que no están en la sintonía del presidente de la República, de un presidente que es extremadamente trabajador, que es muy cercano, que le gusta, es práctico, es muy pragmático y que ha dado muestras de que se convierten también en aportaciones intangibles de diferencia. El hecho de haber designado un Ministerio Público Independiente te dice a ti que hay algunas cosas con las que él se siente mejor que no formaban parte del status quo. Entonces, eso también te permite ver por dónde anda el presidente. Ya en cuanto a lo que es la ejecución, evidentemente que hay algunos funcionarios que, algunos políticos, algunos se creen que tienen el derecho adquirido de hacer o dejar de hacer cosas, no están a la línea del presidente de la República. Y es por eso que usted se da cuenta que en los sondeos el presidente sale con una valoración muy por encima, incluso de la marca partidaria. ¿Por qué? Porque la gente, aún entendiendo que hay cosas que se escapan de la mano porque tienen un componente externo, reconocen el presidente Luis Abinader que hace el mejor de los esfuerzos y que incluso ha tenido, y esto es importante, la nobleza, la grandeza de en momentos en que haya tenido que echar hacia atrás una acción o una disposición, decirle, bueno, sí, pues entonces está bien, la cambiamos. Y eso obviamente la oposición lo aprovecha para decir que aquello, que lo otro, pero muestra una presidencia más cercana, más humana y sobre todo más comprometida con lo que es el resultado independientemente a lo que fueran los métodos establecidos. Bueno, yo creo, sí. Perdona Rafael, con el tema de la percepción que siempre hemos comentado cada vez que hemos pasado balance a la gestión del presidente Luis Abinader, hemos coincidido, y la gran mayoría, uno hablando fuera de aquí de este espacio con periodistas, con intelectuales, con personas que conocen de política, han coincidido en ese punto de que se percibe a un Luis Abinader que gobierna hasta solo, podría decirse, que no hay esa sintonía, y eso yo creo que es uno de los puntos débiles. Y hay que recordar lo que él dijo una vez en una entrevista que concedió a Alicia
y a Uchi a propósito del Ministerio Público Independiente. Cuando él dijo, el presidente Luis Abinader, yo sé que voy a salir incluso con personas muy queridas, hasta de enemigos míos, porque yo vine aquí a combatir el tema incluso hasta de la corrupción, que es un tema que no podemos pasar por alto. El Ministerio Público empieza el gobierno con muchos casos de corrupción nunca vistos en la historia dominicana, en lo que yo tengo de vida por lo menos, ¿verdad? Familiares de un expresidente involucrados en temas de corrupción, muchos exfuncionarios. ¿Hacia dónde iría esto ya en un año preelectoral? Cuando ya se avecina, no ha dicho me voy a reelegir porque no es el momento, pero todo apunta hacia, ¿verdad? ¿Pasaría el presidente Luis Abinader? Bueno, Adelaida, Rudy y César, a propósito de ese tema que ustedes están tocando, del tema del Ministerio Público Independiente, Sí. Uno no debe revelar lo que uno conversa con un presidente. Yo he conversado con él en múltiples oportunidades y ese tema para él es cardinal. Sí. El tema de adecentar Claro. el quehacer político en la República Dominicana. Y sé lo que él me ha dicho con relación a eso. Y si de mi parte hay alguna inclinación hacia él, se debe precisamente a esa actitud que él asume de enfrentar esa situación. Nosotros no estamos aquí ponderando de que se resolvió el tema de la corrupción ni nada por el estilo, porque eso es un tema demasiado viejo en esta sociedad. Y complejo. Pero lo importante es que tengamos un presidente que no deje pasar una. Claro. Y él me lo ha dicho a mí. Después de la pausa, jóvenes, vamos a ver cuáles son los desafíos que tiene el presidente de la República de cara a terminar su cuatrenio y la posibilidad de una reelección. Después de la pausa venimos con César Duvernay y Rudy González. Gracias por continuar con reseñas, pasando balance a la gestión del presidente Luis Abinader a propósito, ¿verdad?, de su tercera rendición de cuentas. Hoy entre periodistas, don Rudy, César, aquí estamos conversando y llegamos al segundo bloque, Rafael, cuando vamos a tocar la parte, Así como es. decías, de los desafíos a los que se enfrenta este gobierno, de manera especial el presidente Luis Abinader, cuando ya estamos en un año preelectoral. ¿Se va a reelegir? ¿No se va a reelegir? De eso vamos a conversar aquí, cuál es la percepción de todos ustedes y qué creen que pasará en el ámbito político sobre todo. Mira, yo estoy convencido de que el presidente va a la repostulación. La reelección es otra cosa. La repostulación. Repostulación. Él va a la repostulación. Eso estoy convencido. Él ha hecho todo para llegar a ese punto, primero. Políticamente lo ha hecho todo para llegar a ese punto, primero. Segundo, como decíamos anteriormente, él ha tenido una administración de crisis durante 2 años y pico. Quizás el ejercicio de su gestión, de lo que es su plataforma, de su ideal, de cómo construir un proceso político, no lo ha podido desarrollar porque lo que está administrando una crisis. Es lo que yo entiendo. Mira, yo creo que en el tema económico y en el tema social, el presidente tiene retos, pero son los retos normales que tiene un país en crisis. Y va a seguir con los retos y los desafíos que ha tenido con que lidiar durante estos 2 primeros años. Ahora, el desafío grande del presidente es el proceso electoral. Cuando un presidente entra en reelección, Así es. en repostulación, tiene que tener mucho control del Estado. Así es. Tiene que tener mucho control de sus partidarios y Así mucho es. control de sus opositores. Sí. Y te voy a explicar por qué muy rápido. Muy bien. Primero, su gente se desborda ya. Hay movimientos de reelección y de apoyo y cambio y eso. No hay forma de desligar el uso del Estado. No te estoy hablando de los recursos, del uso del Estado, del gobierno en un presidente en reelección. No hay forma de desligarlo.
todo lo que hace el Estado, todo lo que hace el gobierno, todo lo que hace el presidente, se enfoca dentro del marco de la reelección. ¿Cómo tú deslindar eso y seguir administrando el país? Ese es el reto de él. Primero, que no se vea, o que no se desborde el uso del dinero, del poco dinero que tiene el fisco nacional hacia un proyecto de reelección y financiar un proyecto de reelección, que sus colaboradores, los funcionarios, no desatiendan el gobierno y el Estado para meterse en campaña. Así es. Tercero, mantener una ecuanimidad en la discusión con sus opositores. El presidente no puede desbordarse en un enfrentamiento con sus opositores, que sí lo van a hacer los opositores con el gobierno. A provocarlo. Porque tiene que ser así. Claro. El presidente no puede meterse en ese ring, porque tiene una supremacía como jefe del Estado. Es un régimen presidencialista. El presidente tiene, si tú traes un carro por la aduana y el presidente, y tú eres amigo del presidente, el presidente llama al director de la aduana para decirle, oye, trata bien a Adelaida, que es amiga de nosotros. No estoy poniendo eso como que es así, pero te estoy hablando de las cosas más sencillas. Del peso que tiene el presidencialismo. Total. Sí. Es un régimen presidencialista, aunque hayan tres poderes del Estado, aunque esté fulano y perencejo. El presidente es ley, batuta y constitución en este país. Entonces, su precaución, su ecuanimidad de cara a los políticos de enfrente y a su propia gente es el reto principal que yo creo que tiene el presidente en este proceso de un año preelectoral. Bueno, hay una realidad, y es que la mejor carta que tiene el oficialismo para presentarse al país electoral es el presidente de la República. Lógico. Y lo digo porque ¿qué presenta un gobierno que busca la reelección? Es la obra de gobierno. ¿Y quién mejor que el propio presidente, que está bien valorado como gerente para llevar esa bandera? O sea, desde ese punto de vista uno entiende, eso es muy comprensible, que habrá una gran posibilidad de que el presidente termine aceptando la repostulación. Tal cual como dice don Rudy, el reto en ese aspecto es que no se caiga la obra de gobierno, porque precisamente por eso es que te van a dar o no el voto de confianza. Entonces, si algunos funcionarios entienden que ya ganaron, pues entonces también pueden bajar la guardia. Y eso se aprecia desde el punto de vista de la estrategia. El gobierno tratará de ganar en primera vuelta, la oposición tratará de que haya segunda, porque están conscientes de que el presidente de por sí tiene una valoración muy alta. El gran reto es lograr que esa valoración del presidente pase al instrumento, pase a la marca partidaria, pero eso es ya cuestión de los estrategos. Estamos hablando en el tema político, en ese escenario. Hay algo importante, y es que hay una primera prueba que se va a dar en febrero, y son las elecciones municipales que van primero y que mandan un mensaje. Claro. Sí. El que gane en 10 municipios, no en todos, porque hay 158 municipios, pero hay algunos que tú puedes ganar en 25 y si perdiste en 4, oye, me tienes muy pocos votos. Sí. Y esa es la realidad. Entonces, eso también tendrá necesariamente que ser tomado en cuenta y forma parte de los estrategos. Yo estoy viendo un gran estratego aquí, que es Rafael, que conoce, que no solo... No, y él sabe lo que yo le estoy diciendo, porque lo ha vivido. Y lo ha vivido desde el punto de vista comunicacional, lo ha vivido desde el punto de vista de la estrategia. Y lo que le apasiona y le gusta. Y le encanta. Y lo conoce. Y lo conoce. Y él sabe de lo que yo le estoy hablando. O sea, tú tienes retos políticos que uno dependerá del otro. Y donde si tú tropiezas en el primero, se te va a hacer muy difícil armar un discurso para el segundo. Entonces, todo eso tú tienes que combinarlo con una obra de gobierno que no afecte la marca, que no afecte el instrumento. Ahora, si hablamos de lo que es la obra de gobierno, hay algunos temas a los que el gobierno tiene que seguir poniéndole atención, porque sería yo muy injusto si yo no digo que en cuanto a la seguridad ciudadana, el presidente no le ha puesto mucho empeño al tema de la reforma policial, porque lo ha hecho. Sí. Lo que pasa es que es un problema complejo. Es que eso es un problema. Es tan fácil. No, es más fácil analizarlo que resolverlo. Ya lo sabe. Entonces, él tiene que seguir poniendo la atención a eso, tiene también que enfocarse, y ha hecho hasta donde ha podido, en el tema migratorio,
que es también un tema importante y un tema fundamental. El presidente ha hecho esfuerzos tremendos ante la colectividad internacional. Se ha descubierto como un gran internacionalista, pese a que no tenía esas expectativas, pero lo ha logrado. Y ha presionado, ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para que la colectividad internacional, aunque sea tímida, haya tenido que reaccionar un poquito frente a la realidad haitiana. Pero eso es un tema que hay que ponerle atención, el tema migratorio, el tema del tratamiento fronterizo, el tema del muro. Hay una situación ahora mismo que yo creo que quizás el presidente tendrá que intervenir como vocero fundamental de la nación, es en el diálogo de sordos que se ha dado entre las ARS y el Colegio Médico Dominicano. Terrible. Que afecta a los usuarios, que afecta a los que pagan su dinero para un seguro. Y no hay forma de que se pongan de acuerdo. No hay forma. Entonces, hay una serie de situaciones que el gobierno tendrá que ponerle atención, precisamente para no disminuir la obra de gobierno y que esa obra de gobierno sea el buque insignia que le presente al pueblo para decir, yo quiero un voto de confianza. Y yo estoy convencido. Dígame, César, don Rudy. Yo estoy convencido de que el tema de las ARS y los médicos están presionando a que el gobierno tome participación y le va a salir mal. Porque el gobierno tiene la obligación, como su mandato constitucional lo indica, de garantizar la salud del pueblo. La salud. Y ellos están llegando a una situación extrema. Al colmo. Sí. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos por ser el mediador, el tercero imparcial, y ellos ni siquiera lo han aceptado. Y yo creo que si el gobierno interviene, va a intervenir de mala manera, y los médicos... Y se lo ganarán. Y se lo van a ganar, pero el pueblo lo va a aceptar y lo va a entender. Eso es lo que te estoy diciendo. Yo creo que ellos quieren... Porque los afectados somos nosotros. Ellos quieren llevar al gobierno a meterse en la discusión, porque acuérdate que ellos siempre piden reivindicaciones al gobierno. En este caso, ellos han llegado a un extremo tal que es la ciudadanía, la población, la gente pobre, la gran masa, la que le va a pedir cuenta a los médicos. Totalmente Rudy de acuerdo. Y César, ustedes han... Perdona que te No, pero es que no, pero es que la verdad... No, pero es que es una gran aportación y es real. Ustedes han tocado un tema que para mí es fundamental de cara al futuro inmediato, que tú lo señalaste muy claro, y César también. Es el tema de cómo un presidente de la República, manejando en un contexto de crisis, logra seguir avanzando en el control de la crisis y poder lanzar una repostulación. Y como tú decías, Rudy, poder mantener al gobierno, un hombre que ha definido su gobierno de transparente, anticorrupción, y un poco sacarlo de lo que él ha sido tradicional en la República, el clientelismo político mezclado con una campaña electoral. Eso es bien difícil. Y se lo digo porque fue cosa de las que uno vivió en el gobierno, en los gobiernos del PLD, y yo estaba ahí adentro. ¿Cómo tú separar una cosa de la otra? Yo puedo decir, en mi oficina yo lo logré, en comunicación. Ustedes nunca vieron en el portal de la presidencia asuntos de campaña. Yo tenía dos equipos, uno adentro en el palacio y otro afuera. Sí. Adelaida sabe, que Adelaida estaba en el día afuera. Y entonces, ¿cómo el presidente lidiar con eso, Rudy? Eso no es tan fácil en un equipo de gobierno que es nuevo. Sin embargo, esa es la fortaleza del presidente Luis Abinader. Sí. El haber manejado el tema crítico de la economía, de la crisis, sobre la base de no llevar a la sociedad, a la población, la gran masa del pueblo, a un estado de desesperación por falta de recursos para tener lo mínimo como es la comida, como es la medicina, como son los principales problemas que tiene una familia, el mantenimiento de esos subsidios por encima de lo que le puede representar al gobierno una estabilidad de la economía de su presupuesto, porque se ha volcado todo eso, el subsidio del combustible, la tarjeta de qué sé yo qué cosa, bono gas, Senasa, 4 millones metidos en Senasa. Eso lo ha hecho el presidente
en favor de la gente, y esa es quizás su mayor fortaleza de cara a un proceso electoral buscando los votos de la gente. Hay un activo grande en eso. Sin que una cosa tuviera que ver con la otra, vamos a suponerlo así. Esa ha sido la gran fortaleza en la personalidad del presidente para una posible repostular. No, totalmente. Es un activo fundamental, sobre todo cuando usted a eso le suma que ha asumido sacrificios fiscales, como por ejemplo, para que ciertos productos de la canasta básica no aumentaran, eliminar por 6 meses los aranceles a la entrada de algunos de ellos, de suerte tal que la gente no sienta lo que realmente es un peso fuerte que se está dando en inflación, que no es solo de República Dominicana, no, es mundial, porque realmente es mundial. Y ahí ha habido hasta cierto punto algún grado de falta de nobleza de algunos miembros de la oposición que se olvidan que la gente no olvida y que la gente sabe que ese tipo de escenarios no son escenarios propios de un gobierno, sino que se dan de manera cíclica cuando ocurren este tipo de cosas. Sí, pero la oposición no se lo va a aplaudir. No, ni se lo puede aplaudir, pero tampoco. no se lo puede aplaudir, ese es el trabajo de la oposición. Sí. Ese es el trabajo de la oposición, pero la gente ha demostrado que entiende al presidente Luis Abinader en tal sentido. Y como dice don Rudy, con mucha razón, hay un escenario que pudiera convertirse en beneficioso, porque la gente entiende que ha habido una diferencia en lo que es el manejo, en lo que es este tipo de cosas. El licenciado Núñez establece algo importante. Él, cuando le tocó manejar esa realidad, él supo separar lo que era la parte institucional de la parte política. Entonces una no contaminó a la otra, pero las dos fueron eficientes. Y ese es el gran reto, ese es el gran desafío. Es ahí donde se necesita poner el extra, porque realmente una cosa puede dañar la otra. Fácilmente. Si se vuelca el gobierno en política, le puede dañar el pasado. Claro, porque entonces ahí se daría cuando la táctica se come la estrategia. Y eso es lo que habría que evitar. De todas maneras, soy de los que entiende que un gobierno en crisis tiene que dar el extra. Tiene que dar el extra, porque usted puede analizar, puede comparar al presidente Luis Abinader, pero no lo puede comparar con espacios pasados, porque esos espacios pasados trabajaron, gobernaron en momentos de tranquilidad del mar político. Usted puede, por ejemplo, hacer una valoración del presidente Luis Abinader con los presidentes del área que le han tocado gobernar en este tiempo. Sí. Porque usted no puede agarrar y decirle al presidente Abinader, no, porque usted no hizo tal y tal y tal y tal cosa, porque es perfectamente un análisis objetivo, te va a decir, pero ni siquiera el programa de gobierno se pudo desarrollar 100% porque el programa de gobierno nunca contempló un COVID. Así mismo es. Y esa es la realidad. Ni una inflación internacional. Ni una inflación internacional que tú no controlas. Entonces, en ese sentido, usted dice, bueno, vamos a ver a qué gobernantes del área le tocó una situación parecida y vamos a ver cómo sale el nuestro. Y eso lo han dicho incluso estudios internacionales. En estos escenarios. Eso que tú dices, César, perdón. Sí. Eso que tú dices, César. Ningún presidente es igual a otro, pero hay presidentes que tienen similitudes. Sí, sí, parece. Sí. Luis es diferente a todos los demás que ha sucedido. Usted sabe, Rafael, don Rudy, César, dígame. En estos escenarios, cerca de las rendiciones de cuentas, siempre hay unas bolas que corren, en especial en las redes sociales. Por WhatsApp te llegan unos decretos ficticios que la gente se inventa, y se está a la expectativa siempre cuando llegan estas fechas de, óyeme, van a quitar a fulanito, van la a gente poner hace su decreto. a Perenceo. Ese es su gabinete. Su gabinete. Pero señores, hay gente que me ha llamado a mí por una bola que ha corrido, gente pensante que yo he tenido que darle un boche. Pero ¿cómo tú estás creyendo eso? Sí. Pero tú no sabes que siempre para estas fechas, Fake news. a veces hasta esos mismos que están en esos decretos ponen a sonar esas bolas. O gente cercana y a esas algunos personas para hacerle daño a otro también. Y para hacerle daño a otro. ¿Cambiará el presidente alguno de sus funcionarios en esta etapa? A mí, mi amigo de todos, ido hace un año justamente, ahora en febrero, Orlando Gil. Wow. Ay, don Orlando. Me enseñó algo que yo aprendí. Él me decía que yo era su maestro, yo fui su jefe, por así decirlo. Jefe, no, su compañero que tenía una posición superior. Pero él me enseñó algo que siempre yo aprendí y lo he practicado. Yo no opino sobre qué va a decir el presidente, por lo siguiente, porque yo no creo que el presidente tenga que decir lo que yo quiero.
o decirlo como yo quiero o si no quiero. Primero, es el discurso del presidente. Claro. Las posiciones en el tren gubernamental son atribuciones del presidente. Yo hasta que no veo el decreto número 354-23, fulano de tal, y veo la firma, se parece a la de él, y viene de la presidencia. Y te enganchado en el portal. Y viene en el de la presidencia, yo no lo creo. Sí, yo entro al portal de la presidencia. Sí, después entro al Listín Diario, a Diario Libre. Eso no existe, no le haga caso a eso. No, porque ahí funciona la veteranía. Entonces, además de eso, la mayoría de esas bolas que circulan son para hacerle daño a lo que están mencionando. Claro. Más que para beneficiar. Sí, eso es verdad. Eso es así, señores, eso es verdad. Rudy, César, tenemos ya poco tiempo. Principal reto para ti. El principal reto para ti que tiene el presidente en estas etapas que faltan. Poder controlar el estado de la economía, la situación social y evitar que en este año preelectoral se convierta en una rebatiña política la situación nacional por la que estamos atravesando. La mía, César. El control de la inflación. El control de la inflación. El bolsillo es fundamental en esto, la comida, el control de la inflación, eso va a ser determinante, porque la gente es muy olvidadiza a la hora de votar, y entonces eso es muy fundamental para mí eso. Y evidentemente, como dijo Adelaida, yo soy de los que creen que hay que hacer algunos movimientos en el tren gubernamental, porque este gabinete no es el gabinete para una reelección. Muy bien. César. Por eso lo hace el presidente. No, nosotros, y déjame decirte, y voy más lejos. Usted me está preguntando lo que yo entiendo, pero voy más lejos. Ese discurso en sí, según mandato constitucional, es una rendición de cuentas de las memorias que han hecho todos los ministerios, todas las administraciones, pero él le entra su cosita. César, eso que tú señalas del control de la inflación es fundamental. Para mí eso es importantísimo. Fundamental también. por lo siguiente. El Banco Central, de manera acertada, a la cabeza, el mejor gobernador que hemos tenido en los 50 últimos años. La cédula de don Héctor dice gobernador del Banco Central. Esa es la profesión que dice. Una estrella. El mejor gobernador del Banco Central. Y no estoy haciendo payola, yo no soy gente de eso. No, pero es verdad. Pero cuando lo han sacado, el país se ha caído, que fue en el periodo de Hipólito. Y el propio Hipólito lo dice relajando, estos PRDistas, carajo, me hicieron meter en esta vaina y tuve que sacar a Héctor. Pero Héctor Valdés Albizu ha logrado que en medio de una inflación mundial, poder ir bajando la inflación, aumentando las tasas de interés. Ahora, eso también tiene una repercusión en los préstamos, porque suben los préstamos, hay menos circulante en la calle, pero es obligatoria la medida para poder controlar la inflación como lo han controlado, que está en 7%. Claro, ese es el mal menor. Ese es el mal menor, exactamente. Yo les agradezco que ustedes hayan estado aquí y yo de verdad me siento, Rudy, como que hemos hecho un buen balance. Gracias al equipo por el café. Por el café. Qué buen café, pues yo lo único ¿Dónde está la joven? ¿De qué estamos hablando? Pero él nada más se ha tomado 6 tazas, ¿no? Porque tampoco, no fueron 7. Bueno, Así miren, es. yo lo único que le puedo decir que el placer es mío y no se lo pienso prestar a nadie, que no se hagan ilusiones por mi placer, y de verdad me he sentido muy bien aquí. Entre colegas. Dile que te manden el chequecito. Yo vengo aquí al programa. Bueno, el café es bueno y con eso me pagan. Feliz fin de semana largo, señores. Sean juiciosos. Pórtense bien. Pórtense mal los que quieran, pero asumiendo las consecuencias. Les esperamos el próximo fin de semana. Gracias por estar siempre con Reseñas. Sí.